En este video vamos a desarrollar un ejercicio hecho en el tablero aplicando el teorema del coseno cuando conocíamos el lado, el ángulo y el lado, o sea, el ángulo entre los dos lados. Entonces recordamos el teorema del coseno, que me dan estas fórmulas para cualquiera de los lados de un triángulo, sea obtusángulo, acutángulo. Podemos resolver el triángulo utilizando una de estas relaciones. Para el ejemplo que vamos a realizar, me piden resolver el triángulo MNO. De ese triángulo, observen que conocemos dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados. ¿Qué pasa con eso? Lo primero que tenemos que identificar son nuestros lados de acuerdo a la relación del vértice opuesto. Entonces, el lado opuesto al vértice O se llama lado O minúscula. Lado opuesto al vértice M, M minúscula. Lado opuesto al vértice N, N minúscula. Bueno, entonces, una vez identificados los lados, los nombres de cada uno de los elementos, escribimos los datos del triángulo. Podemos ver nosotros que tenemos el ángulo M conocido, tenemos dos lados y un ángulo desconocido y dos ángulos desconocidos. Si quisiéramos aplicar el teorema del seno, como lo veníamos haciendo, nos daríamos cuenta que para el primer término tendríamos una incógnita con un lado. Para el segundo término tendríamos una incógnita con un ángulo. Y para el tercer término tendríamos una incógnita con otro ángulo. ¿Qué significa? Que ninguno de los términos me permite llevar alguna solución en ese caso. Entonces, el teorema del seno es inútil para este tipo de problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar el teorema del coseno. ¿Qué me dice? Me dice que relacionamos el lado desconocido, que en este caso sería M, lo elevamos al cuadrado, y los dos lados conocidos los sumamos cada uno al cuadrado, N al cuadrado o al cuadrado. Luego, lo restamos por el doble del producto de los dos lados conocidos, N y O. Y además lo multiplicamos por el coseno del ángulo opuesto al lado desconocido. Esto es obligatorio. Es necesario que el lado desconocido se conozca su ángulo opuesto. Entonces, ya una vez hecho eso, reemplazamos los datos. N vale 4.6, O vale 3.2, entonces 4.6 se eleva al cuadrado, O se eleva al cuadrado, luego menos 2 por 4.6 que multiplica 3.2 que multiplica coseno de 72.5. Paso siguiente, este 2 que tenemos aquí como potencia lo transponemos y me lleva una raíz cuadrada a todo lo que está a la derecha. Usando la calculadora me daría como respuesta 4.75 metros aproximadamente. Ya como conocemos el lado M, entonces ahí sí ya podríamos decir que conocemos uno de los términos que tenemos aquí en la ley del seno. Mire, conocemos el lado M, conocemos el ángulo M, entonces podríamos aplicarlo para calcular, en este caso, el ángulo N. Entonces, planteamos 4.75, que es M, sobre su ángulo opuesto 72.5, seno de 72.5, igual a 4.6, que sería el lado N, sobre el seno de N, que es desconocido. Despejamos en función de N, entonces N que está aquí dividiendo lo transponemos, pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad, pero al lado izquierdo también está 4.75 y seno de 72.5. Entonces, después de transponer el seno de N, pues seno de 72.5 lo transponemos, pasa a multiplicar, estaba dividiendo, pasa a multiplicar, 4.75 pasa a dividir. Luego, transponemos también el seno. Entonces, la función seno se transpone, pasa al otro lado de la igualdad como inverso, seno inverso
de todo lo que está al otro lado, 4.6, seno de 72.5 sobre 475. Usamos nuestra calculadora y nos da 67,46 grados. Ya tenemos el ángulo N, ya tenemos el ángulo M, entonces no nos queda sino un tercer ángulo. No necesitamos aplicar ni la ley del seno ni del coseno. Ya podemos usar tranquilamente la propiedad de los triángulos, que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces reemplazamos la información, los valores del ángulo N y del ángulo M, y restamos a 180, me daría que el ángulo O sería 40.05 y tendríamos resuelto nuestro triángulo a partir del teorema del coseno. También trabajamos con el teorema del seno y finalmente aplicando una propiedad.